La recepcionista me aseguró que aquel hotel tenía 16 habitaciones. Lo comprobé yo mismo. Recorrí 2 veces cada piso, conté cada puerta, solo habían 16. El problema es que la llave que llevaba en el bolsillo tenía grabado el número 17 y alguien la estaba esperando. En voz baja. Ahora, ponte cómodo, baja la voz y escucha con atención, porque hay lugares que guardan secretos durante décadas, no porque nadie los descubra, sino porque quienes los descubren aprenden demasiado tarde porque debieron permanecer cerrados. La lluvia comenzó mucho antes de que el autobús abandonara la autopista. Al principio eran unas cuantas gotas golpeando el cristal con suavidad. Después, el cielo pareció abrirse por completo. Apoyé la frente contra la ventana mientras observaba cómo las luces de los postes se deformaban sobre el vidrio mojado. Llevaba más de 8 horas de viaje. Era arquitecto especializado en restauración de edificios históricos y una empresa me había contratado para inspeccionar una antigua casona que el municipio quería convertir en museo. No era un trabajo emocionante, precisamente por eso lo había aceptado. Necesitaba salir de la ciudad durante unos días, alejarme del ruido, del teléfono y sobre todo de la rutina que había convertido todos mis días en una copia exacta del anterior. El conductor anunció nuestra llegada poco después de las 9 de la noche. Miré por la ventana esperando encontrar un pueblo iluminado. Solo vi oscuridad. El autobús se detuvo frente a una plaza pequeña. Había una iglesia de piedra, una fuente apagada y 4 faroles cuya luz amarillenta apenas conseguía vencer la lluvia. No vi más personas, solo un perro dormido bajo una banca. Cuando bajé, el frío me golpeó de inmediato. No era el frío intenso de las montañas, era una humedad persistente que parecía instalarse bajo la ropa. El conductor descargó mi maleta sin decir una palabra. Volví a subir al autobús. Un minuto después, las luces traseras desaparecieron entre la lluvia. Estaba completamente solo. Saqué el teléfono para llamar al hotel, sin señal. Sonreí resignado. Empieza bien, murmuré. Abrí el mapa que había descargado antes del viaje. El hotel estaba a unas 4 calles. Decidí caminar. Las calles eran estrechas. Las casas conservaban balcones de madera oscura y techos de teja envejecida. Muchas ventanas permanecían cerradas. Otras dejaban escapar una luz tenue detrás de las cortinas. No escuchaba televisores ni conversaciones, solo el sonido constante de la lluvia golpeando las fachadas y el agua corriendo por las canaletas. Era la sensación de haber llegado demasiado tarde, como si el lugar entero se hubiera ido a dormir horas antes de mi llegada. 5 minutos después distinguí el letrero, Hotel Mirador. Las letras blancas estaban desgastadas por el tiempo. Una de ellas colgaba torcida y golpeaba lentamente la madera cada vez que soplaba el viento. Empujé la puerta principal. Una campanilla sonó sobre mi cabeza. El interior olía a madera antigua, cera para muebles y café recién preparado. Fue un cambio tan brusco respecto al frío de la calle que permanecí unos segundos inmóvil. El vestíbulo era pequeño. El piso crujía bajo cada paso. Había 2 sofás de cuero marrón visiblemente antiguos, una alfombra de tonos rojizos y un reloj de péndulo cuya aguja marcaba las 9:20. El reloj seguía funcionando. Su tic-tac llenaba todo el silencio del lugar. Detrás del mostrador, una mujer levantó la vista del libro que estaba leyendo. Debía rondar los 50 años. Tenía el cabello oscuro recogido con un moño impecable y unas gafas de montura fina que descansaban al borde de la nariz. Sonrió con amabilidad. Debe ser el arquitecto, asentí. Daniel Ortega. Lo estábamos esperando. Su voz era tranquila. No sonaba mecánica como la de alguien acostumbrado a repetir la misma bienvenida cientos de veces. Más bien,
Parecía alegrarse sinceramente de que hubiera llegado. Mientras buscaba mi reserva, observé el vestíbulo. Las paredes estaban cubiertas por fotografías antiguas del pueblo. Algunas mostraban la plaza principal, otras la iglesia. En una esquina había una imagen del hotel tomada muchas décadas atrás. Era exactamente igual. Ni una ventana distinta, ni una ampliación. Parecía detenido en el tiempo. Aquí está. Empujó el registro hacia mí. Firmé. Ella tomó una llave metálica colgada de un pequeño llavero de madera. Habitación 12, segundo piso. Si necesita cualquier cosa, marque el 0 desde el teléfono de la habitación. Tomé la llave, pesaba más de lo normal. Ya iba a subir cuando la recepcionista volvió a hablar. Una cosa más. Me giré. El ascensor lleva meses dañado. Tendrá que usar las escaleras. Sonrió otra vez. Y no se preocupe si escucha ruidos en los pasillos. La madera trabaja mucho cuando llueve. Agradecí la información y subí. Las escaleras crujían con cada paso. No era un sonido desagradable, al contrario, transmitían esa sensación de edificio antiguo que aún se mantenía firme gracias al cuidado de quienes lo conservaban. El segundo piso estaba iluminado por lámparas de pared cuya luz amarilla apenas alcanzaba el centro del pasillo. Las puertas eran todas iguales, madera oscura, manijas de bronce, un pequeño número dorado. Encontré la 12 al final del corredor. La habitación era sencilla pero acogedora. Una cama amplia, un escritorio junto a la ventana, una lámpara de lectura y una biblioteca pequeña con novelas que parecían haber sido dejadas por otros huéspedes. Abrí la ventana unos centímetros. El olor a tierra mojada entró inmediatamente. A lo lejos podía escucharse el campanario de la iglesia marcando las 10. Saqué la ropa de la maleta, coloqué la computadora sobre el escritorio, me preparé un café con la cafetera de la habitación y me senté unos minutos frente a la lluvia. Necesitaba descansar. La inspección comenzaría temprano. Mientras buscaba el cargador del teléfono dentro de la mochila, mi mano chocó con algo metálico. Fruncí el ceño, saqué el objeto, era una llave. No era la de la habitación 12, era mucho más antigua, de hierro. El aro estaba gastado y el metal tenía pequeñas manchas oscuras producidas por el tiempo. Lo que llamó mi atención fue el pequeño número grabado sobre una placa ovalada, 17. Me quedé mirándola varios segundos. Estaba completamente seguro de no haberla visto antes. Revisé todos los bolsillos de la mochila. Pensé que quizás pertenecía al autobús o que alguien la había dejado accidentalmente. No encontré ninguna explicación. Decidí bajar a la recepción para entregarla. Cuando abrí la puerta del cuarto, el pasillo estaba vacío, solo el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Bajé lentamente las escaleras. La recepcionista seguía leyendo el mismo libro. Le mostré la llave. Creo que alguien la dejó por accidente en mi mochila. La mujer dejó de sonreír. Su mirada permaneció fija sobre la placa metálica. No respondió de inmediato. Algo cambió en su expresión. Era un cambio casi imperceptible, como si hubiera recordado algo que llevaba mucho tiempo intentando olvidar. Levantó la vista. ¿Dónde encontró eso? En mi mochila. No sé cómo llegó ahí. Guardó silencio unos segundos. Después tomó aire. Señor Ortega, ese número no pertenece a ninguna habitación de este hotel. Sentí una ligera confusión. ¿Está segura? Completamente. Sonrió otra vez, pero ahora la sonrisa parecía forzada. Este hotel solo tiene 16 habitaciones. Miré el tablero donde colgaban las llaves, las conté por curiosidad. 1, 2, 3, hasta 16. Ninguna más. Le devolví la mirada. Entonces ocurrió algo que no pude explicar. Sin apartar los ojos de mí, la recepcionista dijo en voz muy baja: si vuelve a encontrar esa llave, por favor, no intente abrir la puerta. La recepcionista mantuvo la mirada fija sobre mí unos segundos más. Después deslizó lentamente la llave hacia mi lado del mostrador. Quédese con ella. Fruncí el ceño.
¿No prefiere guardarla? Negó con la cabeza. No pertenece al hotel. La forma en que lo dijo me hizo sentir que aquella respuesta estaba cuidadosamente elegida. No dijo que no supiera de dónde venía. No dijo que nunca lo hubiera visto. Solo afirmó que no pertenecía al hotel. Guardé la llave en el bolsillo de la chaqueta. La mujer volvió a abrir su libro. La conversación había terminado. Mientras subía nuevamente a las escaleras, sentía una extraña incomodidad. No era miedo, era la sensación de haber hecho una pregunta que nadie quería responder. Dormí poco aquella noche, no por la llave, fue el edificio. Las tuberías se contraen, la madera cruje. El viento encuentra pequeños espacios entre las ventanas. Todo eso es normal. Lo extraño era el ritmo. Cada cierto tiempo escuchaba pasos lentos, como si alguien caminara por el pasillo sin ninguna prisa. Abrí los ojos, miré el reloj del celular, las 2:38 de la madrugada. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Esperé escuchar unos golpes, no ocurrió nada. Después, continuaron alejándose. Intenté convencerme de que era otro huésped, pero algo no encajaba. Cuando llegué al hotel apenas vi 2 vehículos estacionados y durante la cena el restaurante había estado completamente vacío. ¿Quién caminaba por el pasillo a esa hora? Me levanté lentamente, no encendí la luz, me acerqué a la puerta, apoyé el oído sobre la madera, silencio. Giré el picaporte con cuidado, abrí apenas unos centímetros. El corredor estaba vacío. Las lámparas de pared proyectaban una luz tenue sobre la alfombra roja que recorría todo el piso. No había nadie. Sin embargo, algo llamó mi atención. Al fondo del pasillo, donde terminaba la pared, parecía haber una luz. No provenía de ninguna habitación, era más cálida, como la luz de una lámpara antigua. Di 2 pasos, luego 3. El silencio era absoluto. Mientras avanzaba, sentía cómo el suelo crujía bajo mis pies. Cuando llegué al final del corredor, la luz desapareció. Solo había una pared de madera. La toqué, sólida. No existía ninguna puerta. Regresé a mi habitación sintiéndome ridículo. Aquella noche apenas pude volver a dormir. A la mañana siguiente, el pueblo parecía completamente distinto. La lluvia había cesado. El aire olía a tierra mojada y café recién molido. Desde la ventana del comedor podía verse la plaza principal iluminada por un sol tímido que luchaba por atravesar las nubes. El restaurante tenía apenas 4 mesas ocupadas. La mayoría eran personas mayores. Hablaban en voz baja mientras leían el periódico. La misma recepcionista servía el desayuno. ¿Descansó bien? La pregunta parecía sincera. Dudé unos segundos antes de responder. Más o menos. Creo que escuché a alguien caminando toda la noche. Ella dejó la cafetera sobre la mesa. La madera hace mucho ruido cuando cambia la temperatura. No insistí, pero tampoco le creí. La inspección del museo ocupó casi todo el día. El edificio estaba a unas 6 cuadras del hotel. Era una casona colonial de enormes ventanales, vigas de madera y muros de piedra que habían resistido más de un siglo de lluvias. Trabajar allí era agradable. Tomar medidas, revisar planos, anotar observaciones. Durante varias horas olvidé por completo la llave, hasta que llegó la hora del almuerzo. El encargado de la obra, un hombre llamado Julián, me invitó a comer en una pequeña fonda frente al parque. Mientras esperábamos la comida, comenzamos a hablar del pueblo. Siempre ha sido tan tranquilo, Julián sonrió. Hace años era distinto. Venía mucha gente, turistas, excursionistas. Ahora casi todos pasan de largo. Tomó un sorbo de café. ¿Dónde se está hospedando? En el Hotel Mirador. Levantó las cejas. ¿Todavía sigue abierto? Aquella respuesta me sorprendió. Claro, está bastante bien conservado. No digo que esté abandonado, solo que hace años dejó de venir tanta gente. Miró por la ventana.
Es un edificio bonito, muy bonito, pero tiene una historia que nadie aquí disfruta recordar. Sentí que la conversación comenzaba a dirigirse exactamente hacia donde quería. ¿Qué historia? Julián guardó silencio. Durante unos segundos pareció arrepentirse de haber mencionado el tema. Finalmente respondió. Hace unos 20 años desapareció un huésped. Nunca encontraron el cuerpo, nunca encontraron una explicación. La policía vino durante semanas, revisaron todo. Después el caso quedó archivado. ¿Qué pasó exactamente? Eso depende a quien le pregunte. Algunos dicen que escapó, otros creen que alguien lo mató, pero hay una versión. Se quedó callado. Esperé. ¿Cuál? Julián negó con la cabeza. Olvídelo, son historias de pueblo. Esa tarde terminé el trabajo más temprano de lo previsto. En lugar de regresar directamente al hotel, decidí caminar por las calles antiguas. Había una pequeña biblioteca municipal junto a la alcaldía. El edificio parecía casi vacío. Entré. Una mujer de cabello completamente blanco levantó la vista desde un escritorio lleno de libros. Le pregunté si conservaban periódicos antiguos. Sonrió. Desde 1948. ¿Qué año buscan? Hace unos 20. Mientras esperaba, observé el lugar. Las estanterías llegaban casi hasta el techo. El olor a papel envejecido llenaba toda la sala. Era un aroma agradable, como abrir un libro que había permanecido décadas cerrado. La bibliotecaria regresó con varios tomos encuadernados en cuero. Aquí están. Pasé lentamente las páginas, noticias sobre elecciones, fiestas patronales, inauguraciones, hasta que encontré un titular pequeño perdido en una esquina. Huésped desaparece sin dejar rastro. El artículo ocupaba menos de media página. Decía que un hombre llamado Esteban Ríos había llegado al Hotel Mirador una noche de octubre. Al día siguiente su habitación apareció vacía. Su equipaje seguía allí. Su automóvil permanecía estacionado. Nunca volvió a ser visto. No había fotografías, solo texto. Leí el artículo 3 veces. Algo llamó mi atención. No mencionaba el número de la habitación, solo decía: el huésped ocupaba una habitación del segundo piso. Cerré el periódico. Entonces escuché una voz detrás de mí. Ese no fue el verdadero problema. Me giré. Era la bibliotecaria. Ya no sonreía. ¿A qué se refiere? Observó el periódico unos segundos, luego respondió casi en un susurro. El verdadero problema fue que después de desaparecer, nadie pudo ponerse de acuerdo sobre cuál era su habitación. Sentí un escalofrío, como que nadie. Los empleados daban un número, los policías otro, los huéspedes recordaban uno diferente, como si cada persona hubiera visto algo distinto. La mujer apoyó lentamente una mano sobre el periódico. Y eso fue lo que hizo que la investigación terminara, porque es muy difícil resolver un caso cuando ni siquiera puedes demostrar dónde ocurrió. Guardé silencio. Mientras salía de la biblioteca, una idea comenzó a tomar forma. Saqué lentamente la vieja llave del bolsillo. La observé unos segundos bajo la luz de la tarde. Número 17. Levanté la vista hacia el Hotel Mirador que se veía al final de la calle. Por primera vez desde que había llegado, dejé de preguntarme de dónde había salido aquella llave. La verdadera pregunta era otra. ¿Por qué alguien quería que terminara en mis manos? Aquella noche regresé al Hotel Mirador mucho más tarde de lo habitual. El pueblo ya dormía. Las luces de la plaza apenas iluminaban los adoquines mojados por una lluvia reciente, y el viento arrastraba algunas hojas secas hasta la entrada del hotel. Cuando crucé la puerta, la campanilla volvió a sonar. La recepcionista levantó la vista. Por primera vez desde mi llegada no sonrió. Parecía cansada, como si hubiera pasado el día esperando una conversación que sabía que terminaría ocurriendo. ¿Encontró algo en la biblioteca?, preguntó. No respondí enseguida. Saqué lentamente la llave del bolsillo y la dejé sobre el mostrador. El golpe metálico rompió el silencio del vestíbulo. Quiero saber quién era Esteban Ríos.
La mujer cerró el libro que tenía entre las manos, suspiró. Sabía que terminaría preguntándolo. Se quitó las gafas con calma, sus ojos tenían un cansancio distinto. No era el cansancio de una jornada larga, era el de alguien que llevaba muchos años cargando la misma historia. Sígame. Abrió una pequeña puerta detrás del mostrador. Nunca la había visto. Descendimos por una escalera estrecha de madera que conducía al sótano. El aire era frío. Olía a piedra húmeda y barniz antiguo. Las paredes estaban construidas con bloques irregulares y el techo era tan bajo que tuve que inclinar ligeramente la cabeza. Al final del pasillo apareció una habitación iluminada por una única bombilla. En el centro había una gran mesa cubierta de planos del hotel. Me acerqué de inmediato. Mi formación como arquitecto hizo que olvidara por un momento todo lo demás. Los desplegué sobre la mesa. Había documentos de distintas épocas. Todos mostraban exactamente el mismo edificio. Entonces observé uno diferente, más viejo. El papel estaba amarillento y tenía varias anotaciones hechas a mano. Lo extendí con cuidado. Mi respiración se detuvo. Había 17 habitaciones. La número 17 aparecía al final del segundo piso, exactamente donde la noche anterior había visto aquella extraña luz. Levanté la vista. ¿Por qué la eliminaron? La recepcionista tardó unos segundos en responder. Porque nunca debió volver a abrirse. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué ocurrió allí? La mujer caminó lentamente hasta una vieja vitrina de madera. Sacó una carpeta de cuero, la colocó frente a mí. Dentro había fotografías, informes, recortes de periódico y una carta. Todo pertenecía a Esteban Ríos. La fotografía mostraba a un hombre de unos 40 años. Vestía un abrigo oscuro y sostenía un tubo con planos enrollados bajo el brazo. Era arquitecto, como yo. Él vino hace 20 años para restaurar el hotel, igual que usted vino a restaurar la casona del pueblo. Bajé lentamente la mirada hacia la fotografía. Sentí un escalofrío, no porque creyera que estuviera viendo un fantasma, sino porque empezaba a comprender que mi presencia allí no había sido casualidad. Encontró algo. La recepcionista asintió. Sí. Descubrió que los planos originales del hotel no coincidían con el edificio existente. Había un espacio vacío entre dos habitaciones, un espacio imposible. Lo investigó durante semanas hasta que encontró la puerta. La habitación 17. La mujer guardó silencio. Después asintió. Sí. No dije nada, esperé. Cuando construyeron el hotel, aquella habitación servía como archivo privado del propietario. Allí guardaba contratos, escrituras y documentos de las familias más importantes del pueblo. Décadas después, el edificio cambió de dueño. Un incendio destruyó parte del segundo piso. Aprovecharon la reconstrucción para sellar completamente la habitación. Borraron la puerta, modificaron los planos, eliminaban cualquier referencia a ella. Fruncí el ceño. Solo para ocultar un archivo, la mujer negó lentamente. No. Porque alguien había descubierto que muchos de aquellos documentos demostraban cómo varias propiedades del pueblo fueron obtenidas mediante falsificaciones. Hubo familias que perdieron sus tierras, otras desaparecieron de los registros civiles. Era un escándalo demasiado grande. Durante años, los nuevos propietarios destruyeron poco a poco todo lo que quedaba, pero nunca encontraron el escondite principal. Esteban sí. Comprendí, y por eso desapareció. La mujer bajó la mirada. No desapareció, lo asesinaron. El silencio cayó sobre la habitación. No hubo música, no hubo golpes, solo el zumbido lejano de una vieja tubería. La policía nunca pudo demostrarlo. Los responsables eran personas muy influyentes. El caso terminó archivado. Pero antes de morir, Esteban hizo una última cosa.
escondió la llave. Me quedé inmóvil. La recepcionista levantó lentamente la vista y dejó instrucciones para que algún día, si otro arquitecto encontraba diferencias en los planos, las recibiera. Mi corazón comenzó a acelerarse. Entonces usted sabía, asintió. Llevo 22 años esperando. Sentí una mezcla de sorpresa y desconcierto. ¿Esperando qué? Que llegara alguien capaz de entender los planos, porque nadie más habría descubierto dónde estaba realmente la habitación. Volví a observar el dibujo. Entonces lo vi. La distancia entre dos muros era apenas 40 centímetros mayor de lo que debía ser, suficiente para esconder una puerta tras un revestimiento de madera. Subimos inmediatamente al segundo piso. La recepcionista caminó hasta el final del pasillo, justo donde la noche anterior yo había visto aquella luz. Golpeó suavemente la pared. El sonido era hueco. Saqué una cinta métrica de mi maletín. Medí ambos lados, no coincidían. Sonreí sin darme cuenta. Era cierto, había un espacio oculto. Tras retirar cuidadosamente un viejo panel de madera, apareció una cerradura oxidada. Introduje la llave. Por un instante pensé que no giraría. Un leve chasquido rompió el silencio. La puerta cedió lentamente. Un olor intenso a papel viejo escapó hacia el pasillo. Encendimos una linterna. La habitación era mucho más pequeña de lo que había imaginado. No había muebles, solo estanterías repletas de cajas, polvo y cientos de documentos perfectamente ordenados. Todo seguía allí. Nadie los había encontrado. Durante horas fotografiamos cada carpeta, cada escritura, cada plano, cada firma falsificada. Cuando amaneció, llamamos directamente a la Fiscalía Regional. Esta vez las pruebas eran suficientes. Semanas después, la investigación obtuvo titulares en varios periódicos regionales. Las pruebas encontradas en la habitación oculta permitieron reabrir antiguos procesos judiciales. Varias familias recuperaron propiedades que durante décadas habían permanecido en manos de quienes las obtuvieron mediante documentos falsificados. Por primera vez, el nombre de Esteban Ríos dejó de aparecer como el de un hombre desaparecido sin explicación. La fiscalía concluyó que había sido asesinado mientras intentaba sacar a la luz aquellas pruebas. Nunca encontraron su cuerpo, pero al menos su historia dejó de ser olvidada. Mi trabajo en el pueblo terminó pocos días después. Antes de marcharme, bajé al vestíbulo para despedirme. La recepcionista estaba detrás del mostrador, acomodando unas llaves sobre el panel de madera. Cuando me vio, sonrió con la misma tranquilidad con la que me había recibido la primera noche. Supongo que ya terminó su trabajo. Asentí, y usted el suyo. La mujer bajó la mirada unos segundos. No, el mío terminó hace mucho tiempo. Solo estaba esperando que alguien terminara el de Esteban. Nos quedamos en silencio. No hacía falta decir nada más. Le di las gracias. Ella negó con la cabeza. No me las dé a mí. Déselas a quien tuvo el valor de esconder la verdad para que algún día pudiera ser encontrada. Salí del hotel mientras comenzaba a llover otra vez. Durante el viaje de regreso no dejé de pensar en todo lo ocurrido. Había llegado para revisar una casona antigua y terminaba regresando después de ayudar a resolver un caso que llevaba más de 20 años sin respuesta. Pensé que jamás volvería a ese lugar. Me equivoqué. Un año después regresé, no por trabajo. Solo quería pasar una noche allí y agradecerle nuevamente a la mujer que había confiado en mí desde el principio. Cuando crucé la puerta del Hotel Mirador, todo seguía exactamente igual. El reloj de péndulo marcaba las 6 de la tarde. La alfombra rojiza seguía cubriendo el vestíbulo. El olor a madera encerrada permanecía intacto, pero detrás del mostrador había un hombre al que nunca había visto. Debía rondar los 50 años. Leí un periódico mientras acomodaba unas reservas. Me acerqué. Buenas tardes. Buenas tardes. Buscaba a la señora Elena. El hombre levantó la vista. ¿Qué señora? La recepcionista.
cabello oscuro, usaba gafas. Trabajaba aquí el año pasado. Frunció el ceño. Creo que está confundido. Trabajo en este hotel desde hace 15 años. Nunca ha habido otra persona en recepción. Sonreí. Pensé que se trataba de una broma. Saqué el teléfono. Tengo una fotografía del vestíbulo. Seguro aparece ella. Abrí la galería. Busqué la imagen tomada la noche de mi llegada. Era la misma fotografía que recordaba. El reloj, la alfombra, las lámparas, el mostrador. Pero detrás del mostrador no había nadie. Sentí un vacío en el estómago. Amplié la imagen varias veces. No, la recepción estaba completamente vacía. Guardé el teléfono lentamente. No dije una palabra más. Salí del hotel y caminé hasta la plaza. La lluvia comenzaba otra vez. Me senté en una banca mientras esperaba el autobús. Saqué del bolsillo la vieja llave. La observé unos segundos. Una señora mayor que alimentaba unas palomas cerca de la fuente miró la llave y sonrió. Hace años que no veía una igual. La observé con curiosidad. ¿La conoce? Asintió. Claro, era de Elena. Le gustaba decir que algunas puertas necesitaban más paciencia que fuerza. Sonrió con nostalgia. Después siguió caminando bajo la lluvia, como si acabara de mencionar algo completamente normal. La vi alejarse hasta perderse entre las calles del pueblo. Miré nuevamente la llave. Por primera vez desde que llegué al Hotel Mirador, comprendí que había preguntas que no necesitaban una respuesta. Porque algunos misterios no permanecen vivos para asustarnos, permanecen vivos para que nunca olvidemos a quienes dedicaron su vida a proteger la verdad.